Buen día, mi nombre es Jonathan Fraire y el día de hoy voy a presentar mi proyecto de titulación, el cual lleva por nombre Aplicación Web para secuenciar instrumentos musicales mediante la vista a través de una webcam. Mi asesor, el profesor Francisco López Orozco. Lo que veremos en esta presentación es acerca del planteamiento del problema, el desarrollo, los resultados de las pruebas llevadas a cabo y conclusiones. Planteamiento del problema. Antes que nada, es necesario abordar unos conceptos que son importantes para comprender el tema del proyecto. El primero es un secuenciador musical. ¿Qué es un secuenciador musical? Es mejor conocido como un DAW, por sus siglas en inglés es Digital Audio Workspace, el cual es un software encargado de la edición y creación de la música. Cuenta con la capacidad de crear, grabar y mezclar audio. En este software incorpora la opción para ejecutar y grabar los instrumentos virtuales, lo cual nos lleva a al siguiente concepto, el cual es instrumento musical virtual. Este es un software encargado de emular un instrumento de música real. Es un software integrado al secuenciador que emula los sonidos de cualquier instrumento real. Como podemos ver en la imagen, está emulando un piano en esta imagen que se muestra aquí. El siguiente concepto importante para entender este proyecto es el eye tracking. El eye tracking es un grupo de tecnologías y se encargan de registrar y controlar la manera en la que el usuario mira cierta imagen o ambiente. Se encarga de recopilar los datos donde el usuario está fijando su atención en determinado tiempo, así como la ruta que sigue con la vista. El ámbito de interacción se lleva a cabo mediante humano-computadora y es usado en dos aspectos principales. Número uno, como dispositivo de interacción de entrada, como es el caso de este proyecto, y número dos, como herramienta de evaluación de interfaces. Estos datos son recopilados mediante dispositivos los cuales son llamados eye trackers. Estos son herramientas de eye tracking basados en el uso de cámaras que proyectan rayos de tipo infrarrojo a los ojos de los usuarios. Suelen colocarse estos dispositivos alrededor del monitor de la computadora donde se está realizando el experimento o prueba del eye tracking. Una vez ya sabiendo esto, podemos pasar a los antecedentes. Un software que vamos a ver como antecedente es una opción de Microsoft, el cual lleva por nombre Microsoft Hands Free Zone Machine, el cual permite el manejo con la vista. Es un software gratuito, pero requiere de un dispositivo eye tracker para su funcionamiento. Esto es un requisito forzoso para poder usar el software. Es una aplicación de escritorio. Pasamos a lo que es la definición del problema. Las tecnologías van avanzando y se van descubriendo nuevos ámbitos donde aplicarlas. El eye tracking, como ya lo habíamos mencionado, permite recopilar una gran cantidad de datos, como por ejemplo en qué parte de la pantalla el usuario está mirando, cuánto tiempo duró, el tamaño de la pupila, entre muchos otros. Por lo que el uso de esta tecnología resulta ser costoso, ya que la mayoría de veces requiere del uso de software y hardware especializados para poder realizar las tareas del eye tracking. Los hardware como el eye tracker, el cual es una herramienta que es necesaria para hacer eye tracking, son herramientas de muy difícil acceso, por lo que en este proyecto se desarrolló una alternativa del uso de la tecnología del eye tracking. Se trata de una opción para ejecutar y secuenciar los instrumentos mediante la vista. Cuenta con algunas ventajas como ser más accesible, ya que es una aplicación web y no necesita de un dispositivo eye tracker, solamente con una webcam. Pero un poquito más adelante hablaremos más acerca de esto. Los, los objetivos. Como objetivo general se tiene el desarrollar una aplicación web para secuenciar los instrumentos musicales mediante la vista a través de una webcam. Y para llegar a este objetivo tenemos los objetivos específicos.
el cual el primero se trata de diseñar un secuenciador con los instrumentos convencionales, determinar el tamaño y la separación adecuada para los instrumentos y establecer el protocolo de comunicación entre los instrumentos musicales y la webcam para el manejo del secuenciador. Pasamos a las preguntas de investigación, las cuales son dos. La primera es, ¿cuál será el desempeño del secuenciador de instrumentos musicales web a través de la vista? Y la segunda es, ¿qué desventajas existen al usar el secuenciador mediante la vista con respecto a cualquier otro controlador para un instrumento musical? Más adelante vamos a hablar acerca de estas dos preguntas de investigación. La justificación para este proyecto. Como hemos venido mencionando, el eye tracker resulta ser un dispositivo muy sofisticado para herramientas de eye tracking y suele trabajar a frecuencias de muestreo muy altas que van desde los 25 Hz hasta los 2000 Hz, por lo que manejar estas frecuencias de muestreo de los eye trackers en muchas ocasiones puede ser bueno o beneficioso, pero también resulta ser desfavorable. Todo depende del área y del proyecto en el que se esté aplicando. La precisión tan alta de los eye trackers no siempre resulta ser muy favorable, ya que en muchas de las ocasiones son muy sensibles a la vista de, del usuario, a los movimientos que éste tenga con sus ojos. Por esta razón el proyecto es favorable para aquellos usuarios que no tienen acceso a los dispositivos como lo son los eye trackers, que son la mayoría de usuarios. Además de que no es necesario, ya que el proyecto plantea una aplicación web que es gratuita y que no necesita muestras de fijaciones cada cierto tiempo, solamente con ayuda de la biblioteca WebGazer, que se ejecuta mediante la webcam. Se puede usar la aplicación ejecutando los instrumentos a tiempo real con los que cuenta el secuenciador. Resulta ser una alternativa más barata y accesible que usar un eye tracker. Las delimitaciones para este proyecto son que solamente el secuenciador va a contar con los instrumentos convencionales y que los instrumentos contarán con acordes ya predefinidos, teniendo un límite de compases de 4 compases con un pulso por minuto mínimo de 65 y un máximo de 135, y las opciones de edición de audio no estarán disponibles, entre algunas otras delimitaciones. La limitación para este proyecto es que la precisión de la interpretación se puede ver afectada por la falta de la familiaridad del usuario al utilizar la vista para ejecutar los instrumentos. Desarrollo del proyecto. La metodología que se escogió para el desarrollo de este proyecto fue la metodología de Waterfall o cascada en español, la cual consta de 5 etapas. La primera etapa es el proceso de requisitos, la segunda diseño, la siguiente es implementación, verificación y mantenimiento. Como primera etapa se tiene el proceso de licitación de requerimientos, el cual es dividido en dos partes, los requerimientos funcionales y los no funcionales. Como requerimientos funcionales de la aplicación se tiene que la aplicación deberá reproducir y grabar los instrumentos, además de contar con la opción de reproducirlos en bucle, y debe de contar con la opción para configurar la grabación, configurar los números de compases que el usuario desea grabar, así como los bits por minuto que el usuario desea escoger. Como requisitos no funcionales se tiene que la aplicación requiere la calibración, ya sea previo al uso de la aplicación o durante el transcurso del manejo del secuenciador. Además de que la biblioteca de la aplicación, la cual permite el manejo con la vista, requiere de una webcam con calidad como mínimo de 480 píxeles, y la aplicación deberá reproducir y grabar solamente un instrumento a la vez. La siguiente etapa fue el diseño, el cual podemos ver aquí un diseño en forma de 6 pads. Los 4 pads que se muestran a las orillas de color son los elementos o notas del instrumento seleccionado. En el centro podemos ver los pads de color blanco, los cuales son llamados pads de descanso, que no tienen función alguna más que servir como
punto de apoyo para cuando el usuario no quiera que un sonido se ejecute, pueda mirar al centro y usarlo como pad de descanso. Para la parte del menú se desarrolló y se diseñó un menú estático en forma horizontal en la parte superior de la aplicación, el cual en la parte izquierda podemos ver la configuración de la grabación, que consta de dos sliders que son los bits por minuto para ajustarlo y los compases que deseamos grabar. En la siguiente parte del medio podemos ver los controles de grabación. Además podemos ver también los botones para seleccionar los instrumentos con los que cuenta la aplicación, y podemos ver el botón de calibrar, el cual nos va a llevar a la pantalla de calibración de la biblioteca, y como último botón tenemos el botón llamado vista, el cual nos va a permitir prender o apagar la función de la vista de la biblioteca WebGeyser. El diseño general de la aplicación está dividido en tres partes principales. Como se muestra en la imagen, la primera parte es la vista previa de la webcam de la biblioteca WebGeyser. La segunda parte consta del menú estático que fue diseñado, y la tercera parte consta de los pads, o mejor llamados como la etapa o el espacio donde podemos reproducir los instrumentos. En este espacio se encuentran las notas o los elementos dependiendo del instrumento seleccionado. La siguiente etapa es la implementación. El desarrollo de las funciones de este proyecto se dividió en dos partes principales. Primeramente, en cuestión a la implementación de la programación del secuenciador, y segundo, la conexión de la biblioteca WebGeyser con el secuenciador. Como podemos ver en la imagen, se miran las bibliotecas usadas para la programación del secuenciador. Como primer biblioteca se tiene Howler.js, siguiendo por MediaStream Recorder, y la tercera es Watt.js. Y como conexión de la biblioteca WebGeyser con el secuenciador, se diseñó un condicional en el cual se detectan las coordenadas de donde el usuario está viendo en tiempo real, y si coincide con las coordenadas de algún pad que esté activo en ese momento del secuenciador, en ese mismo momento, en cuanto el usuario mire al pad, se va a ejecutar el sonido de este correspondiente. Resultados. Para este proyecto se realizaron pruebas con 30 usuarios. Todos de ellos fueron músicos que pudieran manifestar su aceptación o el rechazo hacia la aplicación web. De los 30 usuarios, 28 de ellos fueron hombres y 2 mujeres, entre edades de los 17 a los 38 años. Los participantes fueron músicos experimentados en alguno de los 4 instrumentos convencionales con los que cuenta la aplicación, que son bajo, batería, teclado y guitarra. Y lo que se les pidió a estos usuarios para las pruebas fue que realizaran 2 tareas. La primera tarea que se les pidió a los usuarios es que grabaran una progresión de acordes a su propio gusto, esto ejecutando los acordes con el ratón mediante clics. Y la segunda tarea que se les solicitó fue que grabaran, al igual que en la primera tarea, que grabaran una progresión de acordes, con la diferencia de que esta vez se grabaran con la función de ejecutar los instrumentos mediante la vista. Y estas dos tareas se dividieron con dos maneras de evaluación, de forma cualitativa y de forma cuantitativa. De forma cualitativa se realizó mediante un cuestionario llamado After Scenario Questionnaire, el cual consta de 3 preguntas. La primera es acerca de qué tan satisfecho estoy con la facilidad de completar la tarea en este escenario. La segunda es qué tan satisfecho estoy con la cantidad de tiempo que me tomó lleva a realizar la tarea.
Y la tercera es qué tan satisfecho estoy con la información de soporte, la ayuda en línea o mensajes al, al realizar esta tarea. Como podemos ver en la imagen, se tiene para cada pregunta la respuesta disponible en esta escala, donde el número 1 representa totalmente en desacuerdo y el número 7 representa totalmente de acuerdo. Así los usuarios podrían expresar qué tan satisfechos están ah, para realizar la tarea dependiendo de la facilidad, cantidad de tiempo e información de soporte. Para la tarea 1, en la pregunta 1, que nos habla acerca de la facilidad de completar la tarea, se tiene como respuesta más común o más frecuente el número 7. También podemos ver que el número 5 predomina en segundo lugar. Continuando en la tarea 1, que recordando que es grabar una progresión de acordes tocando los instrumentos o ejecutando los instrumentos con el clic. En la pregunta 2 se tiene el número de, de frecuencia más común, el número 7, y como segundo lugar el número 5. Y como última pregunta de la tarea 1, que habla acerca de la información de soporte, se tiene que también el número 7 predomina, lo cual muestra que en 11 usuarios seleccionaron la opción del número 7. Para la tarea 2, que recordando tenía como diferenciador de la tarea 1 el ejecutar los acordes con la vista, en la pregunta 1 se tiene como respuesta más frecuente el número 6 con 12 usuarios. En la tarea número 2, pregunta 2, se tiene como respuesta más frecuente el número 6 con 15 usuarios. Y por último, en la tarea 3, al igual que en las otras dos preguntas, se tiene como respuesta más frecuente el número 6 con 12 usuarios. La siguiente manera de evaluación, como ya lo habíamos mencionado, es la cuantitativa. Ya vimos anteriormente la cualitativa. Y la cuantitativa se llevó a cabo mediante dos métricas. La primera es el porcentaje de tareas completadas por los usuarios y el segundo es el tiempo por tarea que le llevó a los usuarios realizarla. Para la primera métrica de tareas completadas se tiene que el 100% de usuarios completaron las tareas, lo cual quiere decir que ningún usuario tuvo algún impedimento para completar alguna de las dos tareas. Todos los usuarios pudieron completar las dos tareas con éxito. Para el tiempo por tarea podemos ver aquí en las dos gráficas la distribución por minutos que les tomó a los usuarios realizar tanto la tarea 1 del lado izquierdo en color verde como la tarea 2 del lado derecho en color azul. Podemos ver que en la tarea 1 les llevó a 9 usuarios 2 minutos, que es el número más frecuente, y para la tarea 2 les llevó a 8 usuarios 7 minutos. En esta gráfica se puede ver un poquito mejor la comparación y podemos ver que para la tarea 2 les llevó más tiempo, es más frecuente que se llevaran más tiempo para realizarla. Como conclusiones, se puede calificar el desempeño del secuenciador como un secuenciador bueno. En las preguntas de investigación se preguntaba que cómo se podía calificar. Podemos llegar a esta conclusión dado que la mayoría de los resultados de los usuarios abordan como totalmente de acuerdo para las tareas seleccionadas. La segunda pregunta de investigación hablaba acerca de las desventajas al usar el secuenciador mediante la vista. Como desventaja principal se pudo ver que los usuarios no están familiarizados con la función para ejecutar los instrumentos con la vista, ya que existen otros controladores para ejecución de instrumentos que suelen ser más comunes, además de otras desventajas como lo son factores externos, distracciones, factores como iluminación, equipo, entre otras cosas. Estas son mis referencias, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.